Estimados estudiantes, el día de hoy o esta semana vamos a revisar lo que es el titular. El objetivo de esta semana es el conocimiento previo y la importancia de marcar un buen titular. La titulación es una de las partes más importantes de la redacción periodística. Un buen titular puede hacer que el lector se interese por el contenido del texto o pase de largo y siga buscando información que capture su interés. No por nada, Petra María Escanela lo ha llamado la puerta de la noticia y afirma que por él decide el lector seguir leyendo o no el periódico. La importancia de un buen titular o un buen título es tal que en muchas ocasiones la función de titulación le es encomendada al editor de la sección, generalmente experimentado y con un olfato periodístico agudo. Él le permite identificar el ángulo más atractivo de la nota que ha hecho el redactor. Sin embargo, no dejan de presentarse casos en los que la titulación que realiza el editor, especialmente en los géneros no informativos, tienen poca correspondencia con aquello que el periodista que escribió el texto quiso transmitir. De ahí el interés por lograr que el periodista sea capaz de titular de manera correcta y atractiva las notas periodísticas que escribe. En esta clase se explica la estructura del titular, se definen los tipos más característicos de titulación y se dan algunas pautas para aceptar en su redacción. El titular y su estructura. Aunque no existe una definición única de lo que es el titular, la mayor parte de los autores están de acuerdo en afirmar que cumplen dos funciones: anticipar datos sobre la información que contiene el texto e incitar a su lectura. Ambas funciones están estrechamente relacionadas y son inseparables, aunque en ocasiones predomina una sobre la otra. Es necesario aclarar que la titulación de un texto periodístico debe expresarse después de escrito el texto y no antes, puesto que solo al finalizar la redacción de la información se tendrá verdadera conciencia de lo que se puede ser más atractivo e interesante para el lector. Nada que no aparezca en el texto puede ser agregado como información en el titular, pues los titulares son apenas un avance de lo que el lector encontrará en el texto con mayor profundidad. Con frecuencia los periodistas tienden a confundir el titular con uno de los elementos que lo componen, entre ellos el título, dejando de lado otros dos elementos importantes de su estructura, como es el antetítulo y el sumario. Una titulación será completa cuando se utilicen los tres elementos: antetítulo, título y sumario, aunque cada medio de comunicación es libre para establecer las políticas de estilo que aplicará con respecto a sus titulares. Por ejemplo, hay periódicos o revistas que optan por usar únicamente el antetítulo y título o título y sumario. Un error frecuente en la construcción de titulares es que los tres elementos o dos elementos dependen uno del otro para ser comprendidos. Lo ideal, al menos es en que los medios escritos impresos, es que cada parte del titular se lea de manera independiente y tenga sentido completo. También es un error repetir la misma información en los elementos que componen el titular, es decir, que por ejemplo, si en la titulación de una entrevista se menciona el nombre del personaje, en el título es incorrecto decir de nuevo su nombre en el sumario, donde podría caber otros datos novedosos. Antetítulo. Es una oración corta que precede al título y agrega información con respecto al mismo. Generalmente se utiliza para ubicar al lector temporal o especialmente, aunque también puede suministrar otra información que aparezca en el texto periodístico. María de Jesús Rojas apunta al respecto que sus usos específicos pueden ser tres: ubicar la procedencia de la noticia, ampliar la idea noticiosa que se expone en el titular, anunciar una noticia incluida en el texto y que no se da a conocer en el título. Antetítulo. El antetítulo no debe confundirse con los ladillos o las palabras claves utilizados para identificar la sección o el tema que se tratará en la nota periodística y que son usados como recurso estilístico en algunos medios escritos. Debe ser una oración con sentido completo, es decir, que tenga un sujeto, un verbo conjugado y un predicado, o por lo menos verbo y predicado, ya que el sujeto puede hallarse en forma tácita. Tenemos el título, es el elemento más importante del titular y es lo primero en que se debe presentar cuando se emprende la tarea de titulación. En él deben estar lo más importante de la información, lo que es la noticia, lo atractivo, lo novedoso.
Tenemos lo que es el sumario, es una especie de resumen de lo más importante del texto, se compone de dos o tres informaciones diferentes sobre el tema tratado, escritas en igual número de oraciones cortas, separadas, dos puntos seguidos. Tenemos nosotros aquí lo que es un ejemplo de una titulación, como podemos observar, tiene el antetítulo, tenemos el título y un sumario. Tipos de títulos. Tenemos títulos expresivos, son palabras sueltas con signos ortográficos, evocan sentimientos o sensaciones. Ejemplo, qué goleada. Títulos apelativos utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho, apelan a la conciencia. Ejemplo, los políticos caminan sin rumbo. Títulos temáticos, tenemos, denuncian únicamente el tema de la información y no permiten identificar la noticia. Tenemos ejemplo, la economía costarricense logra estabilidad. Los títulos objetivos resumen en su contenido la noticia. Renuncia presidente de la República. Títulos subjetivos buscan llamar la atención. Falso profeta muere en un tiro. Tenemos los títulos informativos, presentan el hecho noticioso de forma evidente. Gasolina subirá 7 centavos por litro. Elementos que influyen en la titulación. Hay elementos que influyen en la titulación y que determinan la forma más adecuada para hacerlo. Dependiendo de cada caso, en términos generales, podemos decir que los títulos dependen fundamentalmente de el medio de comunicación. Cada medio de comunicación titula de una manera diferente, determina las características formales y de periodicidad del mismo y su política editorial. La titulación de un diario será diferente a la de un seminario o a la de una revista. Por lo general, en las revistas en las que la información no es de actualidad inmediata, prefieren las titulaciones apelativas o las expresivas, mientras que los diarios tienden a preferir la titulación informativa. El espacio asignado al texto. Un aspecto que influye notablemente en la titulación es el del espacio que se ha asignado a la información en la página de un diario. De ahí que no se titule igual una información a una o dos columnas que otra que ocupe tres, cuatro o cinco columnas, pues la economía de las palabras primará en las que tienen menos espacio que determina el tipo de titulación seleccionado, puesto que los informativos suelen ser más largos que los apelativos y los expresivos. Por lo general, los periódicos mantienen las siguientes reglas para titular de acuerdo con el espacio asignado en la columna para cada nota periodística. Textos que ocupan una columna, el título no debe superar las tres líneas. Los textos que ocupan entre dos y cuatro columnas, el título puede tener entre una y dos líneas. Y los textos que ocupan cinco o seis columnas, el título no debe tener más de una línea. La libertad del periodista. Los periodistas suelen ser personas creativas e ingeniosas, lo cual se refleja también en su forma de escribir títulos. El periodista es libre para titular su nota de acuerdo con el tipo de título que le parezca más conveniente siempre y cuando respete cuatro reglas de oro. Uno, que el titular sea conciso, es decir, que recoja la forma más exacta y breve posible la idea central que aparece en la información, pero eso sí, los titulares deben ser siempre fácilmente comprensibles para cualquier tipo de lector y nunca se deberá sacrificar la claridad expositiva en aras a la brevedad. Que sea preciso, debe expresar con total exactitud de forma inequívoca el contenido de la idea básica que transmite. Nunca debe conducir a la confusión. Que refleje lo que se dice en el texto de la información y no sea mentiroso. Que sea atractivo, que consiga atrapar al lector. Hasta aquí, mis estimados estudiantes. Muchas gracias.